Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a hacer el tema de magnitudes físicas. Vamos a recordar un poco, ¿qué es una magnitud? Una magnitud es todo aquello que se pueda medir, ¿sí? ¿Y a qué se llama magnitud física? Es aquella que nosotros vamos a determinar, son medidas que se puede determinar de un cuerpo cualquiera, pero externamente. Eso es una magnitud física. Dice esto aquello que se puede medir con cierto grado de precisión utilizando una unidad de medida patrón convencionalmente establecida. Ejemplo, la masa, el tiempo, ¿qué más se puede medir? La longitud, etc. Clasificación de las magnitudes. Por su origen, las magnitudes se van a clasificar en dos, en fundamentales y en derivadas. ¿Qué son las magnitudes fundamentales? Son las que van a dar origen a todas las demás magnitudes. No se puede retroceder menos de eso. ¿Y quiénes son? Son 7. Ahí está la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, acá está la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. En el sistema internacional, la longitud se mide, se expresa en metros y el símbolo de la magnitud es una M minúscula, ¿ya? No es una M mayúscula. Acá corregimos, por favor. Es una M minúscula, el metro. La masa, ¿en qué se expresa? Chicos, ¿recuerdan? La masa se va a expresar en kilogramos. Ahí está, la unidad es el kilogramo, su símbolo es una KG. El tiempo se expresa en segundos, su símbolo es una S. La intensidad de corriente eléctrica se expresa en amperios y su símbolo es una A. La temperatura en grados Kelvin y es una K, su símbolo, ¿verdad? La intensidad luminosa se expresa en candela, así se llama, y su símbolo es una CD. Finalmente, la cantidad de sustancias se expresa en mol y su símbolo sigue siendo mol. ¿Qué vienen a ser unas magnitudes derivadas? Son aquellas que resultan de la unión de dos o más magnitudes fundamentales. Hay un montón de magnitudes derivadas. Aquí tenemos solo algunas. Área, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, presión, energía, trabajo. Aquí el calor también se expresa en Joule, etc. Estas son sus unidades y este es el símbolo. Profesor, ¿nosotros con qué vamos a trabajar? Nosotros vamos a trabajar posteriormente, vamos a hacer en la próxima clase, no está aquí, vamos a trabajar con estas unidades, pero utilizando el símbolo para la magnitud, no el símbolo para la unidad. Por su naturaleza, otra clasificación de las magnitudes, ¿quiénes son? Son dos tipos, escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que no tienen dirección ni sentido. Ojo, son aquellas magnitudes que no tienen dirección ni sentido. Ejemplo, la longitud, la masa, la temperatura, no tienen dirección ni sentido. ¿Cómo diferencio una magnitud escalar de una magnitud vectorial? Miren, si la escalar no tiene dirección ni sentido, la vectorial sí tiene dirección y sentido. Por ejemplo, la fuerza. Yo tengo acá una caja y quiero, le pongo una soga para jalarlo. Si yo lo llevo en esta dirección, obviamente que tengo una fuerza que va a ir en esta dirección. Por lo tanto, la fuerza es una magnitud vectorial. También ocurre, por ejemplo, con la velocidad. Yo agarro mi moto, manejo, me voy de aquí de Naranjito hacia Tingo María, tengo una dirección a la que estoy yendo, ¿verdad? Entonces la velocidad también es vectorial. La aceleración también es una magnitud vectorial, ¿sí? Dice, las magnitudes vectoriales, aquí está, tiene dirección y tienen sentido, mientras que las escalares no tienen dirección. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profesor, está todo claro. Perfecto. A ver, vamos a trabajar aquí. ¿Cuál no es una magnitud fundamental en el sistema internacional? A ver, un ejemplito de una magnitud que no sea fundamental. Aquí está, ve, estas son fundamentales. Entonces, las que no son fundamentales, cualquiera de ellas. Área, volumen, velocidad, aceleración, velocidad angular, densidad. ¿Cuál de ellas le quieren poner aquí? Una magnitud que no sea, ojo, que no sea fundamental, dice. Por ejemplo, le ponemos la fuerza, ya, me gusta la fuerza.
Puede ser la presión, energía, calor, trabajo, etc. Aquí, la velocidad es una magnitud derivada. ¿Cuál es la unidad patrón de la masa? Miren, aquí esta pregunta me quiere confundir. Si la velocidad es una magnitud derivada, correcto, la velocidad es una magnitud derivada. ¿Cuál es la unidad patrón de la masa? O sea, ¿en qué expresamos la masa? Chicos, ¿de qué expresamos la masa en el sistema internacional? M minúscula. No, no. Ese es No, el no, no. símbolo. ¿En qué Kilogramos. lo Aquí es en expresamos? ¿En qué lo kilogramos, perdón, expresamos? perdón. En Kilogramos. kilogramos. Ajá. Recuerden ustedes cuando van a comprar algo, y ese es un error, ¿eh? Miren, cuando nosotros vamos a comprar algo, decimos a la tienda, señora, véndame 2 kilos de papa. Si yo digo 2 kilos de papa, estoy hablando bien. Señora, véndame 2 kilos de papa. Pero si yo digo, señora, pésame 2 kilos de papa, también es correcto, ¿no? Entonces, ¿cuándo hablamos mal? Ya sea, acá hablamos mal. Leonardo Mena, ¿cuánto pesas? 64. ¿64 qué? Miren, primer error. Primer error. 64. Un minuto, Leo. Cuando nosotros hablamos de algo, tenemos que ponerle la unidad, porque si no le ponemos la unidad, no sé de qué estoy hablando. Yo le pregunto al señor Leonardo, ¿cuánto pesas? Y él me dice 64. Pues es 64 metros, 64 segundos, 64 kilómetros. ¿A qué se refiere? Hay que ponerle la unidad, es necesario, Leo. Entonces, de nuevo, señor Leonardo, ¿cuánto pesa? 64 kilogramos. Ah, miren, ve. Ahora su compañero me dice 64 kilogramos. Pregunta, ¿está bien? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Está bien? 64 kilogramos, que es el peso del señor Leonardo. Profe, ¿y usted cuánto pesa, profe? El profe dice 100 kilos, chicos. Ojo, estamos hablando mal. Miren, para ustedes, ¿ya? Voy a poner aquí masa y peso. Ojo, en física, y así es como debe ocurrir siempre, la masa es diferente del peso. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. O sea que el señor Leonardo tiene una masa de 64 kilogramos. Miren, ve, 64 kilogramos. Pero esto no es el peso, chicos. El peso viene a ser la masa multiplicada por la gravedad. Si el señor Leonardo tiene una masa de 64 kilogramos, a esta masa yo tengo que multiplicarla por la gravedad. La gravedad, para efectos de cálculo, es de 10 metros por segundos al cuadrado. Ojo, esta es la gravedad terrestre, porque hay gravedad lunar, gravedad marciana, etc. ¿Y cuánto es 64 por 10? 640. ¿640 qué? Newtons. Esto es el peso, chicos. En física, al peso, nosotros lo vamos a simbolizar con una W. ¿Cuánto pesa? El señor Leonardo, 640 newtons. Entonces, cuando yo le pregunto, miren, yo le pregunto, Leo, ¿cuánto pesas? Y él me dice, profe, 64 kilos, ¿está bien? Chicos, ¿estamos expresándonos bien? No. No, ¿verdad? No. Dentro del mundo de la física no estamos expresándonos bien. Pero dentro del mundo cotidiano, de lo que hablamos, del lenguaje común, sí, pues, ¿quién lo va a entender, profe? Yo tengo 64 kilos. ¿Por qué ocurre esta diferencia? Debido a que la gravedad es constante y no va a cambiar, ¿sí? Entonces nosotros asumimos que masa es igual a peso. Esto es en física.
En química, chicos, ocurre un detalle. Como la materia es muy pequeñísima, estamos hablando de la materia que se estudia por dentro, ¿no? La masa de un átomo, la masa de un protón, de un electrón, es muy pequeñísima. Si yo lo multiplico por 10, no le afecta en nada. Por lo tanto, en química, ahí sí podemos asumir que masa es igual a peso. ¿Por qué? Porque la masa de las partículas subatómicas son muy pequeñas y multiplicarlas por 10 no le afecta en nada. ¿Vale? Es igual que la temperatura, miren, la temperatura en grados absolutos se expresa en Kelvin, ¿sí? Y en grados centígrados, miren, 0 grados Kelvin es menos 273 grados centígrados. Menos 273. Si nosotros decimos que la temperatura del Sol es de 5000 grados Celsius, ¿cuántos grados Kelvin sería? 5000 menos 273, estamos hablando de 4777. 4877. Casi nada no le resta, ¿no? De esos 5000. Por lo tanto, seguimos asumiendo que es 5000. Poquito le va a restar. Algo similar ocurre con la masa y el peso a nivel atómico. En química, la masa vamos a hacerlo equivalente al peso. Pero en física y en todo lo que nos rodea, en toda la materia macroscópica que nos rodea, eso no se cumple. ¿Ya, chicos? ¿Me entienden, no? Así que cuando nosotros vayamos a decir a la señora de la tienda, le digo, señora, véndame 2 kilos de papa, está bien. Pero si yo le digo, pésame 2 kilos de papa, también, ¿no? Va a agarrar la más. Ya. Entonces, ¿dónde estaría mal cuando nosotros hablamos? ¿Cuánto pesas? Ya sabemos que nosotros el peso lo tenemos que expresar en newtons, ¿sí? Naomi. Profesor, ¿Cuánto pesas, Naomi? 54. ¿Está bien, chicos? Se dice 140 newton. ¿Cuánto pesas, Naomi? No estás prestando atención, Naomi. 54. No, no está bien. Y escucha, Naomi, no estás prestando atención. Señor Rodrigo, ¿cuánto pesa? 700 newtons. Ah, mira, muy bien, Rodrigo. Naomi, así se expresa el peso, Naomi, en newtons. Lo que tienes que hacer es multiplicar tu masa por la gravedad. ¿Ya? Listo. A ver, aquí volvemos a la pregunta entonces. Esto fue un plus para ustedes. La pregunta 3. En el sistema internacional existen ¿cuántas magnitudes fundamentales? 7, profesor. 7, muy bien. Muy bien. Acá le vamos a poner 7 a mano alzada. A ver, vamos a indicar la relación correcta. ¿La temperatura se expresa en kilogramos? No. No. ¿La masa se expresa en metros? No. No. ¿El tiempo se expresa en segundos? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor, sí. Muy bien, esto es. Pregunta, ¿la temperatura en qué se expresa en el sistema internacional? Grado. Kelvin. Grados Kelvin. Muy bien, grados Kelvin. ¿La masa en qué se expresa? Kilogramos. Kilogramos. ¿La longitud en qué se expresa? Metros. Metros. Muy bien. La 5 está resuelta, vamos con la 6. Determine qué unidades no corresponden al sistema internacional. Una unidad que no corresponda, vamos a poner nosotros un ejemplo. Ya acá debería haber unas preguntas, pero no hay. Vamos a poner nosotros un ejemplo acá de qué unidades no corresponden al sistema internacional. ¿Han oído hablar, por ejemplo, de las pulgadas? ¿Sí? Sí. ¿Han oído? Sí. Sí, ¿no? ¿Han oído hablar de los pies? Pero pies como unidad de medida, no como órgano. Sí. Sí, ¿no? Miren, las pulgadas y los pies son unidades de longitud, pero que no corresponden al sistema internacional, sino al sistema inglés. Es decir, en Gran Bretaña, en Inglaterra, ahí mandas a medir tu casa y no agarran su winch y no te dicen,
Ah, ya, esto tiene 8 metros. No te expresan en metros. Te dice, a ver, esto tiene 32 pies. Eso tiene 50 pulgadas. Así nos expresa, ¿ya? Nosotros las medidas grandes los expresamos en metros. 80 metros, 60 metros. Y lo pequeño lo expresamos en centímetros. No, a ver, esto mide, a ver, 30 centímetros, mide mi laptop. En cambio, en Inglaterra lo miden, a ver, lo grande lo expresan en pies, 70 pies. Y lo pequeño lo expresan en pulgadas, a ver, 8 pulgadas. Entonces, estas dos unidades, ya hay un montón, ¿ah? No solamente en longitud. Por ejemplo, la libra. ¿Han oído hablar de la libra? ¿Sí? Sí, profesor, sí. Sí, ¿no? Que es unidad de masa. Hay un montón de unidades que no corresponden o que no están dentro del sistema internacional. ¿Ya? Pasamos. Pregunta 7. ¿Cuántas no son magnitudes fundamentales? Ahí está. ¿Cuál de ellas no son magnitudes fundamentales? Fundamentales. Pregunta, ¿la masa es fundamental? Sí. Sí, profesor. Sí. ¿La cantidad de sustancia es fundamental? Sí. Sí, profesor, sí. ¿La aceleración es fundamental? No, No, es profesor. derivada. No, ¿El Es trabajo derivada. es fundamental? No. no. Recuerden que las magnitudes fundamentales solamente son 7. Me pregunta, ¿cuántas no son magnitudes? ¿Hay más? Aquí también hay más, ¿no? ¿La temperatura es fundamental? No. Sí. Ah, perdón, sí, muy bien, sí. ¿El tiempo es fundamental? Sí, profesor, sí. Sí, profesor. Vamos a hacer una cosa, ¿ya? Aquí. Vamos a poner F de fundamental y D de derivada, ¿ya? La masa, fundamental. Cantidad de sustancia, fundamental. Aceleración, derivada. Trabajo, derivada. Temperatura, fundamental. Tiempo, fundamental. ¿Qué me pide hallar? ¿Cuántas no son fundamentales? O en otras palabras, ¿cuántas son derivadas? 1, 2. Entonces aquí respondería 2 magnitudes no son fundamentales. La 8 está resuelta. Vamos con la 9. El tiempo. ¿El tiempo con quién se va a relacionar? ¿El tiempo se relaciona con, Segundos. con la intensidad? Segundos. No, ¿verdad? Esto es no. Ponemos un no. ¿La intensidad se relaciona con el metro? Chicos, la intensidad No. se expresa en amperios, ¿verdad? La masa. ¿La masa se expresa en kilogramos? Sí, profesor. Sí, muy bien. ¿La longitud se expresa en segundos? No, profesor. No. No, profesor. Por lo tanto, ¿cuál es la relación correcta? Masa, kilogramo. Pregunta 10. De los siguientes símbolos, ¿cuántos representan unidades fundamentales? El kilogramo es fundamental. El joule es derivada. El segundo es fundamental. El mol, fundamental. Pascal, derivada. Watts, derivada. Profe, ¿y cómo sabes que es derivada? Eso está aquí. El watts es derivada, fíjense. Magnitud derivada, ¿no? El joule también es una derivada. ¿Ya? Todo lo he sacado de ahí. ¿Cuál de ellas no es una magnitud física? Recuerden que una magnitud es aquello que puedo medir, ¿ya? Y físico porque se puede medir de la materia por fuera. Muy bien, ¿la longitud se puede medir? Chicos. Sí, no. Sí. Sí, profesor. ¿El tiempo se puede medir? Sí, profesor. Sí. ¿El trabajo se puede medir? Sí. ¿El color se puede medir? No. No. Muy bien. Este señor no es una magnitud física. La 12 está resuelta. Vamos con la 13. ¿Cuáles son unidades fundamentales en el sistema internacional? El watts, sí. Dice fundamentales.
Esto es derivada. Segundo es fundamental. Kelvin, fundamental. El metro, fundamental. Los voltios es derivada. Y el mol es fundamental. Nos pregunta, ¿cuántas son fundamentales? 1, 2, 3, 4. Con la 14. ¿Cuántas no son fundamentales? Hacemos lo mismo acá y vamos a escoger las que no son fundamentales. El kilogramo, fundamental. A ver, ¿quién me dice? ¿El joule es fundamental o derivada? Derivada. Derivada. El segundo, ¿fundamental o derivada? Fundamental. Muy bien. El amperio, ¿fundamental o derivada? Derivada. Fundamental. Densidad y corriente eléctrica. El coulomb. Derivada. Derivada. Muy bien. Derivada. Watts. Derivada. Derivada. Entonces me dice, ¿cuántos no son fundamentales? En otras palabras, ¿cuántos son derivadas? A la one, a la two, a la three. 3, profesor. 15. ¿Cuál de ellos no corresponde al sistema internacional? El metro es sistema internacional. El segundo también. El Kelvin también es internacional. Candela, mol, segundo también. Newton, Pascal, libra. Este no es internacional. Miren, ¿por quién? Por la libra. La libra es unidad de masa ¿de quién? Del sistema inglés. ¿Ya? Todos los demás sí son internacionales. Aquí están las magnitudes fundamentales, las derivadas que se repiten. Continuamos por acá. Yo creo que esto ya lo pueden hacer, ¿no, chicos? ¿Cuánto tiempo me queda? Ya, vamos, 8 minutos. Vamos hasta los 5. A ver, ¿cuál de ellos es una magnitud fundamental? Fundamental, velocidad, aceleración, masa, fuerza o potencia. Masa. Masa. Muy bien. ¿Cuál es la unidad patrón de la longitud? Segundo, Metro. kilómetro, hora. Metro. Muy bien, señores, muy bien. A ver, ¿cuál es la relación correcta? La temperatura, ¿en qué se expresa? Kelvin. No, a ver, ¿la temperatura se expresa en amperios? No, ¿verdad? Esto es falso. Esto no ocurre, ¿no? La temperatura no se expresa en amperios. ¿La intensidad luminosa se expresa en candela? Sí. Sí. ¿La longitud se expresa en segundos? No. ¿La cantidad de sustancias se expresa en mol? Sí. Entonces, ¿quiénes son correctos? La 2 y la 4. Alternativa B. 19. Señale la relación correcta. ¿La presión se expresa en newtons? Ustedes pueden ver acá, presión. La presión se expresa en Pascal, mírenme. Ah, ya. No, profesor. La presión no se expresa en newton. ¿El tiempo se expresa en segundo? Claro, profe. El tiempo se expresa en segundo. ¿La masa se expresa en watts? No. La masa se expresa en kilogramos. ¿La energía se expresa en Pascal? No. La energía se expresa en joule. ¿El trabajo se expresa en kilogramos? No. El trabajo se expresa en joule también. Igual que la energía en joule. Pregunta 20. ¿Cuál de las siguientes alternativas no presenta una magnitud física? ¿Cuál de ellas no es una magnitud física? Regalada. ¿Cuál es, chicos? La C, las 10 manzanas. Claro, La C. pues, claro, muy bien. 21. ¿Cuántas magnitudes no son fundamentales? O sea, tengo que poner acá fundamentales y derivadas y escoger las derivadas. A ver, ¿área fundamental o derivada? Derivada. Derivada. La masa fundamental o derivada? Fundamental. La temperatura fundamental o derivada? Fundamental. Tienes que estar seguro, no me estés preguntando. El tiempo. Fundamental. El calor. Derivada. Derivada. No me preguntes, respóndeme, Mori. Derivada. Longitud. Fundamental, así. Fuerza. Derivada. Impulso. Derivada. Entonces, ¿cuántos no son fundamentales? O sea, ¿cuántos son derivadas?
1, 2, Cuatro. 3, 4. 4. 4. Según el sistema internacional, la unidad volt es la unidad de medida de ¿quién? El volt de la fuerza electromotriz, de Pascal, de Candela, de Joule, de Newton. ¿De qué es la unidad? El volt De la A. de la A, de la De fuerza la fuerza. electromotriz, ¿ya? Esto se expresa en voltaje. ¿Qué grupo de unidades no corresponde al sistema internacional? El metro, el newton, el kelvin, sí, ¿no? Porque el metro sí está en internacional, el newton también, el kelvin. Pascal, candela, segundo, también. Joule, metro, gramos. Pregunta, ¿este gramos No. está bien? No. No, ¿verdad? Debería ser kilogramos. Este señor es el que está mal. Todos los demás sí son del sistema internacional. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 símbolos. ¿Cuáles son unidades fundamentales? Fundamentales. Este señor es fundamental. El amperio también. El watts no. El hertz, que es frecuencia, no. El pascal no. El mol sí. ¿Cuántos son? 3. 3. Profe, ¿cómo sabes, profe? Aquí está, pues, chicos, aquí está. A de amperios. A de amperios. M de metros. ¿Dónde está M de metro? ¿Qué más? W ya sé que es watts. Hertz es de frecuencia. Eso debe estar por aquí, el hertz. No, no hay, no. Bueno, ya eso les digo yo entonces. Pascal es de presión. Mol es de cantidad de sustancia. Listo. Ya, eso sería todo lo que yo voy a hacer. Mira, ya me pasé ya. Era solamente 5 Profesor, minutos. una 4 cosa. En la pregunta decía, representan unidades. No sería solamente, o sea, no sería, el símbolo no es otra cosa. Sí, pero se refiere a lo mismo, que unidad. Ah, bueno, Ah, ya. ya. Sí, Unidades fundamentales. representan unidades, sí. Claro, Por eso. ya pues, ¿y quién representa una unidad, Rodrigo? Es un símbolo, pues. No, sí, pero no, yo pensaba que era más bien la palabra, no el símbolo, por No, lo es de que acá no unidades. hay palabra, pues, no hay palabra, es el símbolo. El símbolo Ya, representa una unidad, ¿ya? era mi Sí única duda, está. gracias. Listo, chicos. Los demás ejercicios para ustedes, ¿ya? ¿Sí? Quiero pasar lista. Pero ya me di cuenta cómo pasar lista. A ver, me avisan. Albites Hidalgo, rapidito, por favor, ¿me ayudan? Albites. Presente, profesor. Molly. Aquí, profesor, presente. Atencia, Benji. Presente, profe. Aymar. Aymar. Calixto, Carla. Presente, profesor. Carmen, Silabí. Talit. Presente, profesor. Díaz Rojas. Presente, profesor. Marcos. Presente, profesor. Paz, Paola. Presente, profesor. Dulce Valeria, lindo nombre, me gusta. Dulce. Está presente. Escribe en el chat, profesor. ¿Cómo? ¿Está presente? Sí, escribió en el chat, está presente. Ya, ok. Lucas, es que yo no estoy viendo el grupo de chat. Lucas, ¿sí está? Profe. Mía, llegó a conectarse Mía. Ella escribió diciendo que no había luz por su casa, creo, ¿no? Rodrigo, Jerry, Presente. Mena, Diego, Presente, profesor. sí está Diego, ¿no? Navas, sí lo vi a Navas. Rivera Rojas, Dana. ¿Está, chicos? ¿Me ayudan, por favor? ¿Está? No, no está. Anthony, ¿llegó a conectarse, Anthony? No, Solano Angie de por Valentín. Castillo. Solano Valentín. ¿Entra ese alumno? ¿Entra a clases? ¿Solano? No sabemos quién Nunca es, lo hemos visto. profesor. Nunca. Nunca lo hemos visto. Yo tampoco no recuerdo. Kimberly Suárez Rivera. ¿Entra? Tampoco creo. No la vemos. Abigail.
Víctor sí está. Brian Leonardo Tapia. ¿Está Tapia? Chicos, ayúdenme, me falta poco tiempo. David, sí está David, ¿no? Presente, Emilia, Presente, profesor. Juan Carlos, ayúdenme chicos, Juan Carlos. No está Juan Carlos. presente. Profesor, sí está. Sí está. A ver, ¿cómo yo lo estoy escuchando? Jair, Naomi, Merly, ¿está Merly? No está en el colegio ya, profesor. Ay, ¿por qué está acá? Ya, y O'Neill, Presente, profesor. ya, muy bien.